Ya, partamos nomás. ¿Sí? Como les mencionaba, vamos a revisitar cosas de semicontinuidad inferior, ¿sí? Y de aquí en adelante la idea es que vayamos haciendo, digamos, como un repaso de todo lo que hemos visto a través del curso, ahora ya con un poquito más de, digamos, con un poco más de experiencia ya en los temas, ¿sí? En el fondo tratar de llegar a un punto en que estos mismos conceptos que quizá podían haber parecido medios complejos a principio de semestre, ahora ya se puedan entender de una forma más sencilla, ¿sí? Ese es más o menos el objetivo de lo que vamos a hacer hoy día. Entonces, déjenme correr el chat para acá por una esquinita, ahí está. Semicontinuo inferior, ¿sí? Vamos a tener f, una función de x, ¿sí? Aquí no se menciona, pero se subentiende, un espacio vectorial normado, a valores en R extendido, ¿sí? R con más y menos infinito. Decimos que es semicontinuo inferiormente en un punto x, en el cual la función toma un valor real, cuando se cumple esa propiedad de ahí, ¿sí? Si f de x es más grande que un cierto nivel lambda, entonces en una vecindad de x, la función sigue siendo mayor o igual a ese lambda, ¿sí? En el fondo no se puede arrancar mucho más abajo la función, esa es más o menos la idea, ¿sí? Y vamos a decir que es semicontinua superiormente cada vez que menos f sea semicontinuo inferiormente, ¿sí? Entonces semicontinuidad superior e inferior son dos términos que están relacionados entre ellos, ¿sí? Mediante cambiar el signo de la función, ¿sí? Así como la convexidad y la concavidad, cambiando el signo es la misma idea, ¿sí? Entonces, primero vamos a demostrar que f es continua en el sentido clásico, ¿sí? Sí, solo sí es a la vez semicontinua inferior y semicontinua superior, ¿sí? O sea, si yo junto esos dos tipos de semicontinuidad, obtengo la continuidad clásica. Entonces, vamos a ver el doble implica de esta cuestión, ¿sí? Entonces, sabemos que f es continua, ¿sí? Entonces, primero vamos a notar un pequeño detalle, ¿sí? Notemos que si f es continua, ¿qué pasa con menos f directamente, si f es continua? También lo sería, ¿no? También es continua, sí. Menos f también lo es. Entonces, primer paso, ¿sí? ¿De qué me sirve eso? Porque con esto, dado que la semicontinuidad superior de una función f corresponde a que menos f sea semicontinuo inferior, ¿sí? Lo que vamos a ver usando esto de que si f es continuo, entonces menos f también, de hecho es una equivalencia, ¿sí? Eh, nos bastará comprobar que f es semicontinuo inferior, ¿sí? Porque si f es continua, y eso implica que f es semicontinuo inferior, vamos a tener gratuitamente que menos f es semicontinuo inferior también, ¿sí? Porque menos f también es continua. Y eso significa justamente que f es semicontinua superior. Entonces ahí tengo las dos cosas digamos, del lado derecho de esta equivalencia, ¿sí? Entonces, vamos a considerar un x en r, perdón, x en x, que verifique que f de x está en R, ¿sí? ¿Por qué hago eso? Porque dentro de la misma definición de semicontinuidad inferior me dicen en un punto x donde f de x está en R, ¿sí? Donde la función no toma valores reales no me preocupo, ¿sí? Entonces, tomo este de aquí, ¿sí? Donde la función toma un valor real. Y vamos a considerar lambda más chico que f de x. ¿Sí? Lo que quiero ver es que exista algún epsilon, tal que si yo tomo cualquier z que esté a distancia menor o igual a epsilon de x, entonces
esta desigualdad acá se sigue teniendo casi, ¿sí? Ya no es un menor estricto, sino que un menor igual, ¿sí? Aunque de todas formas la semicontinuidad inferior uno puede cambiar ese menor igual que está puesto en el enunciado y uno le puede poner un menor estricto y la definición sigue siendo exactamente la misma, son equivalentes. Entonces, como f es continua en x, voy a empezar ahora a pasarme acá, es continua en x, vamos a tener que, va a existir un epsilon mayor que 0, tal que lambda es menor o igual a f de z para todo z que esté en la bola, sí, en la bola de centro x y radio epsilon. Me acabo de dar cuenta que la cámara se me bugueó, denme un segundo. Estoy con la cámara del celular, de repente se time. Ahí está. Como decía, va a existir un epsilon, de manera que en esa bola la función sigue siendo mayor o igual a lambda. ¿Eso de ahí lo logran visualizar? ¿O estoy tirando un golazo a media cancha? ¿Sí? Porque lo puedo justificar, pero quiero ver si es que lo logran visualizar. Ya. Lo que pasa es de cierta forma una cosita tipo teorema de los valores intermedios. ¿Sí? El teorema de los valores intermedios lo que me dice es que si una función yo la tengo, no sé, pues digamos, que por aquí es posible, pensando en R, ¿sí? Si es que aquí vale mayor que 0 y aquí menor que 0, entonces tiene que pasar por el 0, ¿sí? De la misma forma, una función continua lo que hace es que si en un punto vale más que algo, ¿sí? Entonces alrededor de ese punto va a haber, puede que sea una distancia muy pequeñita alrededor de ese punto, pero en esa parte va a seguir siendo mayor o igual que ese algo, ¿sí? Porque la continuidad no le permite pegarse saltos, ¿sí? Esa es más o menos la idea, ¿sí? Justifiquémoslo. En efecto. Supongamos que no. Supongamos que no. ¿Qué significaría esto? Significaría que para todo epsilon mayor que 0, ¿sí? Para todo epsilon mayor que 0 va a existir un z a distancia menor o igual a epsilon del x, que va a hacer que esta desigualdad se cumpla para el otro lado y estricta. ¿Sí? En el fondo que lambda es mayor que f de z. ¿Sí? Ahora, si eso se cumple para todo epsilon en particular, yo puedo tomar algunos epsilon bien particulares. ¿Sí? Así, para todo n natural, existe un z sub n en la bola de centro x y radio 1 partido n. Esos son los epsilon que estoy tomando epsilon de la forma 1 partido n. Tal que lambda es mayor que f de zn. ¿Sí? Eso es negar lo que estoy diciendo yo que es verdad. ¿Sí? Como zn converge a x, ¿sí? Eso es directo de acá, porque zn y x están a distancia 1 partido n, ¿sí? Así que tengo la convergencia, ¿sí? Y f es continua. Esto nos lleva a que lambda es mayor o igual al límite de f de zn.
cuando n tiende a infinito, y que este límite es igual a f de x. ¿Sí? Lo primero es porque si yo tengo esta sucesión, la sucesión de las imágenes, digamos, ¿sí? Los f de zn, esa sucesión es siempre menor que lambda. Si yo tomo el límite, ¿sí? En caso de existir este límite, tiene que ser menor o igual que lambda. ¿Sí? Y por la existencia no me preocupo, porque yo sé que la función es continua. ¿Sí? Así que, de hecho, yo sé cuánto vale ese límite, vale f de x. ¿Sí? Entonces concluí acá que lambda es mayor o igual a f de x, lo que es una contradicción. Porque yo sé, de aquí arriba, que lambda era menor que f de x. ¿Sí? ¿Me compran? ¿O estoy vendiendo humo todavía? Todo bien. Bacán. Listo, entonces, fíjense que ahí como que me pegué un salto automático. Fíjense que lo que hice fue, dije, como f es continua, existe este epsilon que hace que lambda es menor o igual a f de z para todos los z que están en esa bola. ¿Sí? Que es justamente decir, la función es semicontinua inferior. ¿Sí? Por lo tanto, f es semicontinua inferior. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿sí? Por la pequeña observación que hicimos al comienzo, también es semicontinua superior. ¿Sí? Porque menos f también es una función continua, así que puedo hacer exactamente lo mismo con menos f y concluyo que menos f es semicontinua inferior y por lo tanto f es semicontinua superior. ¿Sí? Ya, ese era el implica fácil. ¿Sí? Continuidad implica semicontinuidad inferior y superior, en todo punto. ¿Sí? Si se fijan acá, yo tomé un x arbitrario, ¿sí? Que cumpliera que f de x está en R, porque esos son los puntos que me importan. ¿Sí? Eso le habíamos puesto un nombre, el profe se lo mencionó, el dominio efectivo de la función. ¿Sí? Son los puntos donde la función toma valores reales. ¿Sí? No, en realidad no, ni siquiera reales. Les pedían menor o igual a infinito, perdón, menor estricto que infinito. ¿Sí? Podía tomar menos infinito. Acá nos fijamos solamente en los valores reales. Veamos lo que implica. Queremos ver acá ahora que si una función f verifica que es semicontinua superior y al mismo tiempo semicontinua inferior, entonces necesariamente es continua. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a tomar un x en x, tal que, perdón, lo mismo, tal que f de x esté en R, y un epsilon mayor que 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Queremos tratar de demostrar que esta función es continua. ¿Sí? Así que vamos a ocupar la clásica, la caracterización epsilon delta. ¿Sí? Entonces lo que queremos hacer es, buscamos un delta mayor que 0 que verifique lo siguiente. Si x menos z es menor o igual a delta, entonces f de x menos f de z tiene que ser menor o igual a epsilon. ¿Sí? Caracterización epsilon delta de continuidad. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer. Necesitamos encontrar ese delta. ¿Sí? Ahora, si yo me voy a la definición de la semicontinuidad inferior, la aparición de ese delta, la única parte donde podría aparecer es aquí donde dice existe un epsilon. ¿Sí? Así que ese epsilon que está ahí, que existe, va a ser ese nos va a dar la existencia del delta. ¿Sí? Como que vamos a ocupar la misma definición de semicontinuidad inferior y superior, ¿sí? Pero ocupando delta en vez de epsilon. ¿Sí? Y ahí nos va a aparecer esto de aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar lambda igual a f de x
menos epsilon. ¿Sí? Voy a tomar el valor que toma la función f en este punto x y le voy a restar epsilon, el epsilon que tengo arriba, el que es arbitrario. ¿Sí? Fíjense que automáticamente esto de aquí es menor. Sí, es menor que f de x. ¿Sí? Independiente del valor que sea epsilon, porque estoy tomando f de x y le estoy restando algo positivo. Así que estamos bien. Entonces, como f es semicontinuo inferior, existirá, y no voy a ocupar ni epsilon ni delta ahora, ¿sí? Voy a ocupar eta mayor que 0, tal que la desigualdad lambda menor o igual a f de z se sigue cumpliendo para todo z en la bola de centro x y radio eta. ¿Sí? Eso es por definición de la semicontinuidad inferior de la función en x. ¿Sí? Así que tengo esto de acá. Perdón, no es eso lo que yo quería escribir, disculpa. Lambda, f, no, si era eso lo que quería escribir, pero voy a escribir al tiro esto mejor. Sí, esto. F de x menos epsilon, que eso vale lambda, es menor o igual a f de z. Eso. ¿Sí? Tengo lambda igual a f de x menos epsilon, entonces yo sé que ese es mi nivel y la función f va a seguir valiendo mayor o igual a ese nivel si es que estoy suficientemente cerca de z, de x. ¿Sí? Así que eso es lo que nos dice la semicontinua inferior. Por otra parte, si tomamos ahora lambda prima le voy a poner. Lambda prima que va a ser menos f de x menos epsilon, ¿sí? Que si se fijan esto es un valor que es menor a menos f de x. ¿Sí? Como f es semicontinua superior, ¿eso qué significa? Significa que menos f es semicontinua inferior. Entonces, si notan aquí, tengo este lambda prima menor a la función menos f evaluada en algo. ¿Sí? Entonces, yo sé que la función menos f es semicontinua inferior. Entonces, aplico nuevamente la definición de semicontinua inferior. Entonces, ahora existirá un eta prima mayor que 0, tal que, y voy a escribir lo mismo arriba, pero con lo nuevo, ¿sí? Entonces, esto es lambda prima, y esto tiene que ser menor o igual a menos f de z. Y esto es cierto para todo z en la bola de centro x y radio eta prima. ¿Hasta ahí me siguen bien? Buenísimo. Así, en resumen, tenemos que f de x menos epsilon es menor o igual a f de z cada vez que z está en la bola de centro x y radio eta. Y tenemos por otra parte que menos f de x menos epsilon es menor o igual a menos f de z para todo z en la bola de centro x y radio eta prima. Si llamamos delta al mínimo entre eta y eta prima, lo que va a pasar es que para todo z que esté en la bola de centro x y radio delta, se van a cumplir las dos desigualdades simultáneamente. ¿Sí? Tomo el radio más pequeño, así que se van a cumplir las dos cosas al mismo tiempo. Entonces,
tendremos que para z en la bola de centro X y radio delta, ¿qué va a pasar? Y aquí voy a reacomodar un poco las cosas. Fíjense que la segunda inecuación me dice que menos epsilon es menor o igual a f de x menos f de z. ¿Sí? Ahora, la primera me dice que f de x menos f de z, que es esto mismo, es menor o igual a epsilon. ¿Sí? Que es exactamente lo mismo que decir que f de x menos f de z en valor absoluto es menor o igual a epsilon. Por lo tanto, f es continua. Y listo, con eso tenemos lista la parte A. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿O todo bien con esto? Bacán. Entonces, vamos a la parte B. Esa era la parte A, vamos a la parte B. Dice, demostrar que las siguientes proposiciones son equivalentes. ¿Sí? Tenemos esas tres proposiciones. Creo que a ver, yo recuerdo que el profe, lo que sí recuerdo es que al menos las enunció en clase. No recuerdo si las demostró. No sé si ustedes se acuerdan. O me estoy confundiendo con el curso de optimización, no sé. Vimos algo de semicontinuidad inferior, ya ni me acuerdo. Creo que no vimos de continuidad. Ah, entonces me estoy Creo. confundiendo con el curso de optimización. Ya, mejor entonces. Ya, pero a ver, finalmente, entonces aprovecho de decirlo. La idea de la semicontinuidad inferior es esa, ¿sí? Que en el fondo, si mi función toma un valor aquí, ¿sí? Y está sobre un nivel, ¿sí? En una vecindad de este punto X, donde está sobre ese nivel, la función tiene que seguir estando sobre ese nivel, ¿sí? No puede pegarse un salto hacia abajo, ¿sí? Visto de otra forma, las funciones semicontinuas inferiores, por ejemplo, si yo las veo una función de R a R que sea semicontinua inferior, ¿sí? Si tiene alguna discontinuidad de salto en alguna parte, ¿sí? El valor que tiene que tomar la función en la parte donde se pega el salto tiene que ser menor o igual a los límites laterales que da la función. ¿Sí? Tiene que estar de ahí hacia abajo. ¿Sí? Y eso da la semicontinuidad inferior. ¿Sí? Perdón, no es eso lo que quería decir. Tiene que estar por sobre, perdón, eso, sí, el valor de la función tiene que estar como apegado, digamos, al límite lateral más chico. ¿Sí? Esa es como la idea. ¿Sí? Es como semicontinua, pero es continua como por la parte de más abajo. Esa es como la idea de la semicontinuidad inferior. Ah, no, perdón, sí, tiene que estar de ahí hacia abajo. Sí, eso funciona igual. ¿Sí? Entonces, claro, si yo lo veo de esa forma, si una función semicontinua inferior tiene que tomar como el valor que me dé el límite lateral de más abajo y la semicontinuidad superior es lo contrario, o sea, debería tomar el límite de más arriba, si es las dos cosas al mismo tiempo, no le queda otra que ser continua. Sí, esa es más o menos la idea. Entonces, como decía, ahora vamos a demostrar que estas tres cosas son equivalentes. ¿Sí? Vamos a demostrar que ser semicontinuo inferior equivale a que el epígrafo de la función es cerrado. ¿Sí? Esto como que trae un poco de recuerdos con cosas de las funciones convexas. ¿Sí? Recordemos que una función es convexa si es que el epígrafo es convexo, es un conjunto convexo. ¿Sí? Ahora vamos a ver que en realidad ser semicontinuo inferior equivale a que este epígrafo es cerrado. ¿Sí? Y termina siendo equivalente también a esta desigualdad, ¿sí? Que al principio se ve media extraña, ¿sí? Pero que dice que el valor de la función en el punto X es menor o igual al liminf, y aquí hay un pequeño typo, que quiere decir
el liminf de f de z cuando z tiende a x, ¿sí? Entonces, si se fijan, es un poquito más débil que la continuidad, porque con la continuidad lo que tenemos de partida es una igualdad y con un límite, ¿sí? Aquí podría ser que el límite no exista, pero el liminf sí va a existir, ¿sí? Y no voy a pedir igualdad, voy a pedir esa desigualdad de ahí, ¿sí? Y esto tiene que ver con esto que yo les mencionaba de los límites laterales, en el fondo, ¿sí? El liminf, cuando yo tengo una función que se pega una discontinuidad de salto, una función de RR, el liminf en ese punto corresponde al límite lateral más pequeño, ¿sí? Y yo ahí necesito que la función, en ese punto X donde está la discontinuidad de salto, tiene que tomar un valor que sea de aquí hacia abajo, ¿sí? Y eso me asegura que va a ser semicontinuo inferior, ¿sí? Y de hecho una función semicontinua inferior podría en principio ni siquiera ser continua por la derecha o por la izquierda en el punto, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo la función que definida de R a R, que vale 0 cuando X es distinto de 0 y vale menos 1 cuando X vale 0, ¿sí? En el fondo es una función plana, salvo aquí en el origen que vale acá, está acá abajo el valor de la función es menos 1, esa función de ahí es semicontinua inferior, ¿sí? Pero si se fijan, ni siquiera en 0 no es continua ni por la derecha ni por la izquierda, ¿sí? De hecho, el valor de la función está por acá abajo, ¿sí? Pero cuando se juntan estas dos condiciones de ser semicontinuo inferior y semicontinuo superior, termina apareciendo en esencia la continuidad, ¿sí? Entonces, B. Vamos a demostrar que 1 implica 2 primero. Déjenme ver mis torpedos acá. Ya. Entonces, queremos demostrar que el epígrafo de la función f, si es que esta es semicontinua inferior, queremos probar que este conjunto es cerrado, ¿sí? Ahora, para demostrar que un conjunto es cerrado tenemos dos formas. Una es tomar una sucesión de puntos del conjunto que sea convergente y ver que el límite también pertenece al conjunto. La otra es demostrar que su complemento es un conjunto abierto, ¿sí? Entonces voy a hacer eso, ¿sí? Voy a demostrar que el complemento es abierto. Entonces vamos a considerar x lambda en el complemento del epígrafo de f, ¿sí? Es decir, va a ser un valor, o sea, un par que cumple que f de x es mayor estricto que lambda, ¿sí? Recuerden que el epígrafo son aquellos pares x lambda donde se tiene que f de x es menor o igual que lambda. Entonces, como estoy tomándolo en el complemento, tiene que cumplir esto de acá. Voy a considerar el siguiente valor, eta, que va a ser el valor de f de x menos lambda dividido por 2, ¿sí? Que es un número positivo, ¿sí? Porque f de x es más grande que lambda. Ahora, ¿qué gracia tiene este valor? ¿Sí? A ver, si yo dibujo mi función acá, ¿sí? El epígrafo está por acá arriba, y supongamos que estoy trabajando en este punto, acá está mi x. X, y estoy tomando un punto acá en el epígrafo complemento, ¿sí? Así que esto está a la altura lambda. Entonces lo que estoy diciendo es que eta es un numerito que está por aquí, está que al medio, ¿sí? Voy a tener eta ahí, y acá arriba tengo f de x, ¿sí? Estoy tomando el promedio entre las dos cosas en esencia. O sea, no, perdón, no es el promedio. A ver, que no es exactamente eso, pero es como la idea, ¿sí? Está relacionado, pero déjenme ahí. Ahí sí. Lo que quería decir, perdón, es que esta distancia de aquí es eta, ¿sí? En el fondo es un numerito que yo le puedo sumar a lambda y sigo siendo menor que f de x, ¿sí?
¿Lo visualizan eso? Cuando estoy tomando la distancia entre f de x y lambda y la estoy dividiendo por 2. Entonces estoy creándome una distancia que yo sé que la puedo sumar y sigo siendo menor estricto que f de x si se lo sumo a lambda. De hecho, lo pueden hacer. ¿Sí? Porque si a este numerito yo le sumo lambda, lo que me da es f de x más lambda partido 2, que eso sí es el promedio entre lambda y f de x, que está al medio, está entre los dos valores. ¿Sí? Así que es menor que f de x. Ahora, ¿de qué me sirve eso? Esto es más que nada por la forma en que están anotadas las desigualdades, así que necesito darme esta pequeña holgura. ¿Sí? Lo que voy a lograr con eso es que voy a tener lo siguiente, que f de x es más grande que lambda más delta para todo delta que esté entre menos infinito y eta. ¿Sí? Porque por como lo definí, si yo al lambda le sumo eta, sigo siendo más pequeño estrictamente que f de x. ¿Sí? Y si a lambda le sumo cualquier cosa que sea más chica que ese eta, con mayor razón sigo siendo más chico que f de x. ¿Sí? Entonces, tenemos eso de ahí. Ahora, con esto, como f es semicontinuo inferior, existe un epsilon mayor que 0, tal que la función f en z sigue siendo mayor o igual a lambda más delta para todo, perdón, me faltó poner acá en particular, pero medio, eso sí, lambda más eta, ¿sí? Que es ese pedacito que le sumo a la izquierda, lo que está marcado en verde, ¿sí? Y esto para todo z que esté en la bola de centro x y radio epsilon. ¿Sí? Ahora, fíjense que en realidad, como eta es mayor o igual, o digamos lo siguiente, como lambda más eta es mayor o igual o no, eta nomás. Eta es mayor o igual a delta, para todo, esto es una trivialidad que estoy escribiendo, para todo delta entre menos infinito y eta, ¿sí? Eso es obvio. Entonces, hemos probado que f de z es mayor o igual que lambda más delta para todo z que esté en la bola de centro x y radio epsilon, y delta entre menos infinito, eh, menos infinito, eta. Es decir, es decir, a mí que he pegado, perdón, ahí está. Que la bola de centro x y radio epsilon, cruz menos infinito, eta, está contenido en el epígrafo complemento. ¿Sí? Es decir, este conjunto es abierto.
Y por lo tanto, el epígrafo de F es cerrado, que era lo que queríamos demostrar. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Buenísima. Ahora, me acabo de dar cuenta que, disculpen, aquí hay algo que no hice de la forma más correcta posible. No sé si lo ven, que les metí un golazo a media cancha. Que por eso me empecé a quedar pegado, porque me di cuenta que había algo que no hice completamente correcto. No sé si alguno de ustedes dos logra visualizar dónde está el problema. ¿Lo identifican o no? El tema es que dije, ahora tengo que f de z es mayor o igual a este lambda más delta. ¿Sí? Pero para que esté en el complemento del epígrafo necesito que esa desigualdad sea estricta. ¿Sí? Así como la puse arriba con f de x mayor que lambda. Pero eso se arregla fácil. El delta lo muevo hasta eta medio nomás, no hasta eta. ¿Sí? Porque ahí me aseguro que esta desigualdad la puedo hacer de forma estricta. ¿Sí? Porque tengo esto y esto. ¿Sí? Y aparte anoté algo pésimo acá también. Menos epsilon, lambda más eta medios. ¿Sí? Entonces ahí sí, esto sí es correcto, porque si se fijan, esto de aquí es un conjunto, ¿sí? Que está formado por una vecindad de X y una vecindad de lambda, ¿sí? Así que es una vecindad del par X lambda y que está contenido acá. Ahora sí. Y eso me asegura que ese conjunto es abierto, ¿sí? De hecho, podría modificar un poco esto y poner acá en vez de la bola cerrada, poner la bola abierta. Y acá sacarle esta parte de acá como cerrado y ponerlo como el abierto nomás, ¿sí? Y ese producto va a ser de hecho un conjunto abierto que está contenido en el epígrafo y que contiene al punto X lambda, ¿sí? Así como para ser más preciso, pero es innecesario porque en realidad uno puede trabajar con vecindades abiertas o cerradas, da más o menos lo mismo, ¿sí? Como trabajar con bola abierta y bola cerrada en todas partes. Es indistinto, ¿sí? Así que el epígrafo es cerrado. Vamos a ver ahora que 2 implica 3. Queremos ver ahora que se tiene esta propiedad rara, ¿sí? Que si el epígrafo es cerrado, entonces el liminf de f de z cuando z tiende a x es mayor o igual a f de x, ¿sí? Entonces, primero, recordemos, o aprendamos, si es que no lo vieron nunca, recordemos que el liminf de f de z cuando z tiende a x es igual, y esto por definición, es el supremo con epsilon mayor que 0 del ínfimo con z en la bola de centro x y radio epsilon de f de z, ¿sí? Entonces, en el fondo,
Me paro en X, tomo una bola, calculo el ínfimo de la función ahí, y esos ínfimos que me van dando los voy calculando en bolas cada vez más pequeñas, ¿sí? Porque en realidad tomar ese supremo con epsilon mayor que 0 es lo mismo que tomar el límite cuando epsilon decrece a 0, ¿sí? Porque esta sucesión de los ínfimos que voy obteniendo con distintos valores de epsilon, se tiene de hecho que el valor ínfimo crece a medida que epsilon decrece, ¿sí? Entonces el supremo se alcanza cuando epsilon tiende a 0, ¿sí? Y ese es el limit. En esencia, lo que hace es medir entre comillas, ¿sí? Porque aquí ya no puedo hablar de límites laterales, ¿sí? Pero como que lo que reúne el LIMINF es el menor de los límites posibles cuando me voy acercando a X, ¿sí? Eso es lo que reúne, ¿sí? Que tiene que ver un poco con esto de los límites laterales cuando estoy trabajando en R, ¿sí? Pero cuando trabajo en un espacio en general, en realidad este LIMINF es como el límite más pequeño que puedo alcanzar, ¿sí? Mediante los valores de la función. Entonces, vamos a proceder por contradicción. Supongamos que lo que quiero demostrar es falso, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que existe algún X que hace que f de X no es menor o igual, sino que es mayor, estricto, que el LIMINF. Con Z convergiendo a X. ¿Ya? Y vamos a anotarlo acá al lado, que esto, o de hecho ni siquiera voy a anotar ese LIMINF, voy a anotar directamente la definición. Es más grande que este supremo del ínfimo de Z en la bola de centro X y radio epsilon de f de Z. Entonces tratemos de ver qué pasa con esto. Si llamamos lambda un segundo, ahí está. Si llamamos lambda igual, ahora de hecho no era necesario, ¿sí? Lo voy a anotar eso igual, ya lo hice, no voy a volver a borrar. Ínfimo Z en Bx epsilon de f de Z, ¿sí? Si tomo eso como lambda, entonces lo que tenemos es que f de x es mayor que lambda, ¿sí? Es decir, el par x, lambda está en el complemento del epígrafo de f, ¿sí? Por definición. Bueno, ¿y de qué me sirve eso? Yo en 2, que es lo que estoy asumiendo, ¿sí? Estoy asumiendo que el epígrafo es cerrado, así que lo que está pasando es que estoy tomando este punto x lambda que está en un conjunto abierto, ¿sí? Por lo tanto, existe un delta positivo, tal que si Z está en la bola de centro X y radio epsilon, perdón, y radio delta, y mu está entre lambda menos delta y lambda más delta, entonces f de z es mayor que mu, ¿sí? Eso es decir que el epígrafo es abierto, o sea que el complemento del epígrafo es abierto, ¿sí? ¿Sí? Tomo un punto que está en este complemento, el x lambda, entonces yo me puedo mover en una vecindad de x y en una vecindad de lambda, y cualquier par que yo tome de esos dos conjuntos, ¿sí? De uno cada uno, voy a tener que la desigualdad sigue cumpliéndose, ¿sí? En particular, f de z es mayor que lambda más delta
para todo z en la bola de centro X y radio delta. ¿Sí? Esto implica que f de z, perdón, que el ínfimo sobre los z que están en la bola de centro X y radio delta de f de z, a ver, si todos los valores en esa bola son mayores que lambda más delta, ¿sí? De partida tengo una cota inferior, ¿sí? Entonces el ínfimo existe, pero ese ínfimo necesariamente tiene que ser mayor o igual a esa cota, ¿sí? Entonces esto es mayor o igual a lambda más delta. ¿Sí? Ahora, como el liminf es el supremo de estas cosas, cuando delta yo lo puedo mover libremente, ¿sí? Sobre los valores positivos, puedo relacionarlo, ¿sí? Pero si se fijan acá, el delta está fijo, ¿sí? Es un delta que existe, pero no me importa, porque para ese delta, esto de aquí es menor o igual a tomar el supremo de estas cosas, ¿sí? Porque es uno de los términos que participan en el supremo. Entonces, en particular, esto implica que el liminf de f de z, cuando z converge a x, es mayor o igual a lambda más delta, que es mayor estricto que lambda, ¿sí? Y eso es una contradicción. Y acá la contradicción es súper estúpida, la voy a anotar por si acaso, porque de hecho cuando estaba haciendo esto no me di cuenta a qué contradicción había llegado. Y era súper evidente, ya que lambda es de hecho igual al liminf. Esa era la forma en que habíamos definido el lambda. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Ok? Ya, eso era 2 implica 3. Y ahora vamos a cerrar el circuito. Vamos a demostrar que 3 implica 1. 3 implica 1. Tenemos que ver que ahora, suponiendo que se cumple esto de acá arriba, esto último, tengo que demostrar que la función es semicontinua inferior. ¿Sí? Según la definición que tenemos al comienzo. Entonces, vamos a considerar un x en x tal que f de x esté en R y lambda algún valor que sea más chico que f de x. ¿Sí? Con eso partimos. Entonces, lo que necesitamos es tratar de ocupar lo anterior para poder llegar a la semicontinua inferior. ¿Sí? Así, vamos a tener que lambda es menor que f de x y que a su vez es menor o igual al liminf cuando z converge a x de f de z. ¿Sí? Ahí estamos ocupando 3. Entonces nos quedamos con esto de aquí. Lambda es menor que el liminf de f de z, con z convergiendo a x. Es decir, tenemos que lambda es menor que el supremo con epsilon mayor que 0 del ínfimo sobre z en la bola de centro x y radio epsilon de f de z. ¿Sí? Porque esa era la definición del límite.
Y aquí hay que pensar un poquito en las definiciones de supremo e ínfimo, ¿sí? Si tengo que el supremo de alguna familia de números, ¿sí?, es más grande que un cierto nivel, ¿sí?, es más grande que un lambda, eso significa que al menos uno de los términos que participan en el supremo tiene que ser más grande que lambda, ¿sí? Caso contrario, son todos menores o iguales, así que el supremo es menor o igual, ¿sí? Entonces, esto implica que existe un epsilon tal que lambda es menor que el ínfimo con z en la bola de centro x y radio epsilon de f de z. ¿Sí? Estas son de repente el tipo de cosas, estos juegos con supremos e ínfimos de repente son cosas que cuestan bastante, ¿sí? Así que díganme si me creen bien ese último implica, sino como para tratar de explicarlo de nuevo. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Ya, bacán. Ahora, para ese epsilon yo sé que lambda es menor que el ínfimo, ¿sí? Pero si lambda es menor que el ínfimo, eso significa que todos los términos que participan en el ínfimo son mayores que lambda, ¿sí? Si el ínfimo es más grande que algo, todas las cosas que están adentro son más grandes que ese algo, ¿sí? Entonces esto implica que existe un epsilon tal que f de z es mayor que lambda para todo z en la bola de centro x y radio epsilon. ¿Ya? Y esto es decir que f es semicontinua inferior en x, ¿sí? Ojo, que en la definición de semicontinuidad inferior nosotros ponemos f de z mayor o igual a lambda, ¿sí?, o lambda menor o igual a f de z, ¿sí? Pero da lo mismo, si tengo que f de z es mayor que lambda en esta bola, en particular es mayor o igual, así que estamos bien, ¿sí? Ahora, como esto es cierto para todo x, tenemos que esta función es semicontinua inferior a seca, ¿sí? Es semicontinua inferior en todo x. ¿Sí? Así que, listo, ahí tenemos la parte B. Y ahora viene la siguiente, que esto es un ejercicio bien geométrico, digamos. Y que se basa, la forma en que lo voy a demostrar se basa en algo que también hemos explicado un par de veces, ¿sí? Y me piden considerar lo siguiente: tengo una familia de funciones f sub i, ¿sí?, a valores definidas sobre x a valores en R extendido, que son continuas, ¿sí? Me piden demostrar que en ese caso la función g dada por el supremo de estas funciones f sub i, que ahí faltó un f sub i, ¿sí? A ver, voy a corregir esto. ¿Con cuál? Ahí, f, esto era un z y esto es f sub i. Ahí sí. Me piden demostrar que si las funciones fi son continuas, entonces este supremo es una función semicontinua inferior, ¿sí? Y acá dice donde el supremo que define a g es punto a punto. O sea, g de x es tomar el supremo de las evaluaciones de f sub i en x, ¿sí? Entonces, a ver, primera cosa. Ya vemos que hay un problema aquí, que si tengo funciones continuas uno esperaría obtener una función continua al tomar supremo. Acá estoy diciendo no, eso es mentira, ¿sí? En general, si yo tomo un supremo de funciones continuas, puedo perder la continuidad, ¿sí? Ahora, no pierdo la continuidad por completo, ¿sí? Me quedo con una semicontinuidad por debajo. Así que algo tenemos al menos, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ok, si mis funciones son continuas, yo puedo demostrar que son semicontinuas inferiores, pero ¿de verdad el resultado es así de estricto?
o lo que quiero decir es, ¿hay algún contraejemplo que muestre que efectivamente supremo de continuas no es necesariamente continua? Porque podría, si se fijan, si el resultado de este supremo es semicontinuo inferior, en teoría todavía podría ser semicontinuo superior, podría ser continua, ¿sí? Quizá en el resultado me están pidiendo demostrar menos de lo que realmente es, ¿sí? Pero efectivamente hay un contraejemplo sencillo y que ni siquiera son funciones que toman valores en R extendido, sino que se puede hacer solamente con funciones a valores reales, ¿sí? Funciones continuas a valores reales, tal que el supremo de todas ellas da una función semicontinua inferior, ¿sí? Y que no es continua. Sí, eso es lo que quería decir. Supremo de continuas que su supremo, perdón, supremo de continuas que no es continua. Eso. ¿Ya? Entonces vamos a demostrar esto primero. Vamos a ver que en realidad con la demostración que vamos a hacer vamos a demostrar un poquito más que esto, ¿sí? Y después vamos a ver que en realidad cuando las funciones, que tenemos un contraejemplo sencillo de supremo de continuas que no es continua. Entonces, lo que vamos a hacer es ocupar un cañón para matar a esta mosca, ¿sí? Vamos a ver que el epígrafo de G es igual a la intersección con I en I de los epígrafos de F sub I. ¿Sí? Con eso concluyo, ¿sí? Porque, a ver, si las funciones FI son continuas, en particular son semicontinuas inferiores, ¿sí? Así que los epígrafos de todas las FI van a ser conjuntos cerrados, ¿sí? Ahora, si todos son cerrados y los estoy intersectando, el resultado de esa intersección también es un conjunto cerrado. Por lo tanto, el epígrafo de F va a ser cerrado y eso equivale a que G es semicontinuo inferior. ¿Sí? Eso ni siquiera lo voy a escribir, lo voy a dejar mencionado, ¿sí? Pero que en el fondo lo único que vamos a estar haciendo acá es ocupar todas las partes anteriores, ¿sí? Entonces, tenemos que X lambda está en epi de G, si solo si G de X es menor o igual a lambda, ¿sí? Por definición, esto equivale a que el supremo con I en I de la f sub I de X es menor o igual a lambda, ¿sí? Ahora, si el supremo de estas evaluaciones es menor o igual a lambda, necesariamente todas las evaluaciones son menores o iguales a lambda, ¿sí? No puede haber ninguna que sea más grande que lambda, porque si no el supremo sería más grande que lambda, ¿sí? Así que esto al menos implica, ¿sí? Vamos a ver que es una equivalencia, pero al menos implica que el supremo con I en I, perdón, que para todo I en I, f sub I de X es menor o igual a lambda, ¿sí? Al menos tenemos el implica de que el supremo menor o igual a lambda implica lo de abajo, ¿sí? Ahora, para el otro lado, también, ¿sí? Porque si todas estas evaluaciones son menores o iguales a lambda, el supremo no puede ser más grande que lambda, ¿sí? Tiene que ser menor o igual también. Entonces, esto es una equivalencia efectivamente. Esto equivale ahora que para todo I en I, el par X lambda está en el epígrafo de F sub I. Y si X lambda está en todos estos epígrafos, entonces está en la intersección de ellos. Por lo tanto, como nos fuimos por pura equivalencia, tenemos la igualdad. Genial. Y con eso concluyo, ¿sí? De aquí
y por lo que expliqué al principio, ¿sí? Al principio de esta parte, de aquí se desprende que si las FI son continuas, G es semicontinuo inferior. Más aún, el resultado sigue siendo cierto, si las FI son semicontinuas inferiores, ¿sí? Si se fijan, la demostración funciona exactamente igual, porque yo lo único que necesito para concluir, yo lo que necesito es que el epígrafo de G sea cerrado. Así que me basta con que los epígrafos de las F sub I sean cerrados, ¿sí? Eso yo lo deduje, digamos, para lo que está en el enunciado, diciendo, ok, son continuas, entonces son semicontinuas inferiores, entonces sus epígrafos son cerrados. Pero si yo parto sabiendo solamente, en vez de pedir continuidad para las funciones FI, yo pido semicontinuidad inferior, también puedo concluir que el epígrafo de G es cerrado. Así que lo que tenemos en realidad, acá lo que demostramos fue un poquito más fuerte, ¿sí? Demostramos que si yo tomo un supremo de funciones semicontinuas inferiores, el resultado es una función semicontinua inferior, ¿sí? Ahora, voy a poner acá contraejemplo de que vamos, yo puedo. Contraejemplo de que supremo de continuas no necesariamente es continua. ¿Sí? Ojo, no necesariamente, ¿sí? Porque mi conjunto I, donde estoy tomando el supremo, en realidad podría ser un conjunto finito, ¿sí? Y si yo tomo el máximo de un conjunto finito de funciones continuas, el resultado es efectivamente una función continua, ¿sí? Pero ya cuando paso al infinito, el resultado podría ser continua o podría ser solamente semicontinua inferior, ¿sí? Así que ojo con eso. Así que de partida necesito armarme una familia infinita de funciones, ¿sí? Con una cantidad finita no voy a poder. Entonces, para lambda, a ver qué es lo que quiero hacer yo acá. Sí. Para lambda en R, consideremos f sub lambda de x, ¿sí? Aquí los lambda van a ser mi conjunto de índices en el fondo. En el fondo mi conjunto I es R en este caso, ¿sí? Voy a considerar la función seno de lambda por x. Así, g de x definida como el supremo con lambda en R de, voy a anotarlo acá, así, f sub lambda de x, es lo siguiente. Fíjense que todas las f sub lambda, independiente del valor de lambda, valen 0 cuando x vale 0. ¿Sí? Y de hecho eso pasa cada vez que estamos en un múltiplo de pi. ¿Sí? ¿O no? No, estoy mintiendo. Pasa solo en 0. ¿Sí? Entonces esto vale 0 cuando x igual 0, porque en x igual 0 todas estas funciones valen 0. ¿Sí? Pero si tomo x distinto de 0, fíjense que independiente del valor de x que yo tome que sea distinto de 0, ¿sí? Cuando yo tome el supremo, me voy a encontrar siempre con una combinación de lambda por x que me va a dar un múltiplo
o que me va a dar exactamente pi medio, ¿sí? Por ejemplo, si mi x vale 80, dentro del supremo voy a tener la función que está asociada al lambda igual a pi medios por 1 partido 80, o sea, pi partido en 160. Entonces, al evaluar esa función, me va a dar seno de pi medio, y eso vale 1. ¿Sí? Y como todas las funciones son menores o iguales a 1, y siempre voy a encontrar un lambda que, para cualquier x distinto de 0, siempre voy a encontrar un lambda que va a hacer que esa función, al evaluarla en x, me dé 1, entonces en realidad, este supremo vale siempre 1 cuando x es distinto de 0. ¿Sí? Y esta función no es continua. ¿Sí? Una forma bien pilla de armarse un contraejemplo. ¿Sí? Pero funciona. Ok, dudas hasta acá. Ya, bacán. Ya, estaba pensando, me tomó harto tiempo esta pregunta, así que la pregunta 2 igual es larga, ¿sí? Así que esa la vamos a dejar ahí como pendiente, como ejercicio, digamos. Así que nos vamos a saltar a la P3, porque la P3 es cortita, es una pregunta que, como diría el profe, es elemental. Aquí está. Entonces, pregunta 3. Concepto nuevo, inf-compacidad una función. ¿Sí? Entonces vamos a decir nosotros que una función definida sobre un espacio vectorial normado E a valores en R unión más infinito, ojo, acá la función no puede valer menos infinito, esto es importante. Vamos a decir que la función es inf compacta si es que sus conjuntos de nivel, ¿sí? Aquellos, los x que hacen que f de x sea menor o igual a lambda, ojo, no el epígrafo, ¿sí? Sino que solamente la parte, digamos, de los x, ¿sí? Que hacen que f de x sea menor o igual a este nivel lambda, que está fijo, es compacto, ¿sí? Aquí faltó decir para todo lambda, ¿sí? Entonces, para cualquier lambda, si yo tomo el conjunto de los x, tales que f de x sea menor o igual a ese valor de lambda, ese conjunto va a ser compacto. Cuando eso pase, vamos a decir que la función es inf compacta. Nos piden demostrar acá que si f es semicontinua inferior e inf compacta, entonces tiene un mínimo. No sé si les recuerda algún teorema esto. Que de hecho creo que el profe lo ha ocupado y yo también lo he ocupado un par de veces. Weierstrass. Weierstrass, exactamente. ¿Sí? Weierstrass dice, una función continua en un conjunto compacto alcanza máximo y mínimo. Aquí, si es que la función es semicontinua inferior e inf compacta, eso significa que al final la voy a mirar, la parte que me importa va a ser mirarla en un conjunto compacto al final nomás, ¿sí? Entonces va a tener un mínimo, ¿sí? Y solo un mínimo, porque la función es semicontinua inferior, ¿sí? La semicontinuidad inferior de cierta forma está relacionada con la minimización, ¿sí? La semicontinuidad superior con la maximización, ¿sí? Entonces, por eso después al final una clase importante de funciones son las funciones que son semicontinuas inferiores y convexas, porque esas dos cosas apuntan a minimizar, ¿sí? Una función convexa tiene como la estructura para buscarle un mínimo, ¿sí? Tiene siempre como un valle, ¿sí? Y si a eso le sumo semicontinuidad inferior en vez de continuidad, que muchas veces pedir continuidad de una función convexa es pedir demasiado, en realidad pidiendo semicontinuidad inferior basta, ¿sí? Entonces, yo quiero ver que esta función tiene mínimo, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver una pequeña cosita. Notemos que podemos suponer que existe un x en E tal que
f de x está en R, ¿sí? Ya que en el caso contrario, significa que f vale siempre más infinito. Y esta es una función que trivialmente alcanza su mínimo, ¿sí? Aquí no lo estoy, de hecho aquí como para poder mencionar esto y que tenga sentido, yo tendría que demostrar que la función que vale infinito en todas partes es semicontinua inferior e inf compacta, ¿sí? Porque si no es esas dos cosas al mismo tiempo, no tengo ni por qué pensar en esa función, ¿sí? Pero lo es, ¿sí? Porque sus conjuntos, los conjuntos que tienen que ser compactos para esta función, son todos iguales al conjunto vacío, ¿sí? Y bueno, depende de la convención. Para mí el vacío es un conjunto compacto, ¿sí? Porque para chequear que es compacto, lo que tengo que ver es que toda sucesión de puntos del conjunto tiene una subsucesión convergente. Como no tiene puntos, ya demostré que todas las sucesiones tienen subsucesión convergente, porque no hay ninguna sucesión. Así que todas lo cumplen, ¿sí? Argumento por vacuidad. Así que para mí el vacío es compacto, ¿sí? Y semicontinuo inferior es relativamente directo, ¿sí? Porque de hecho es una función continua, si la pienso como una función a R extendido, ¿sí? Entonces, y alcanza su mínimo, ¿sí? Porque digamos, el ínfimo de esta función f, que vale infinito en todas partes, su ínfimo es infinito, ¿sí? ¿Y vale infinito en alguna parte? Sí, en todas partes. Así que, listo. Entonces podemos suponer que hay al menos un punto donde la función toma un valor real, ¿sí? Ahora, para ver que esta función tiene mínimo, lo primero que tendría que yo demostrar es que el ínfimo existe, ¿sí? Entonces, veamos primero. O sea, claro, el ínfimo existe como valor en R extendido, ¿sí? Pero lo que vamos a ver que el ínfimo de f de x con x en E es mayor estricto a menos infinito, ¿sí? O sea, este ínfimo que, para una función que sea semicontinua inferior e inf compacta, vamos a demostrar que el ínfimo es un número real, ¿sí? Bueno, de hecho, dado lo anterior, vamos a ver que el ínfimo está en R, ¿sí? Porque no puede ser más infinito por lo que mencionamos recién. Estamos asumiendo que hay al menos un punto donde la función es estrictamente menor a más infinito. Entonces, el ínfimo no puede ser más infinito. Ok. En efecto. Si este ínfimo fuese menos infinito, existirá una sucesión xn, n, tal que f de xn es menor o igual a menos n para todo n. ¿Sí? Es, como el ínfimo es menos infinito, siempre voy a poder encontrar valores más y más negativos. Siempre va a haber un x que va a hacer que f de xn sea menor o igual a menos n. Siempre lo voy a poder encontrar, ¿sí? Fijo el n, busco donde la función vale menos que menos n y lo voy a tener que encontrar porque el ínfimo es menos infinito. Así que yo sé que esta sucesión existe. Como el conjunto de los x, tales que f de x es menor o igual a 1, menor o igual a menos 1, perdón, es compacto, y xn, a esto le voy a poner k menos 1, ¿sí? Voy a llamar ese conjunto.
y xn está en k-1 para todo n en n, ¿sí? Porque si f de xn es menor o igual a menos n, y menos n es menor o igual a menos 1, listo, ganamos, ¿sí? Así que todos estos xn están en ese conjunto, y ese conjunto es compacto, ¿sí? Entonces existe una subsucesión xnk convergente a x, y este x no está en cualquier parte, de hecho está en el mismo conjunto k-1, ¿sí? Eso es lo que me dice la compacidad. Pero nosotros tenemos que esta función es semicontinua inferior. Luego, vamos a tener que para ese x, ¿sí? F de x, esto es menor o igual que el liminf cuando z tiende a x de f de z, ¿sí? Por lo que vimos en la pregunta anterior, ¿sí? Por definición, digamos, por la caracterización esta que vimos de la semicontinuidad inferior. Ahora, esto se los voy a justificar al tiro. Esto es menor o igual que el liminf cuando k tiende a infinito de f de xnk. ¿Por qué? Básicamente, el liminf acá es acercarme mediante todas las posibles sucesiones que convergen a x, ¿sí? Y ver cuál es el límite más chico que puedo alcanzar para esas sucesiones, ¿sí? Entonces es como el ínfimo de los límites que puedo lograr de f de xn cuando xn tiende a x, ¿sí? Voy a anotarlo acá abajo. Ínfimo de los límites de los límites, ni siquiera es de los límites, de los liminf, ¿sí? Porque los límites podrían no existir, ¿sí? O no, de hecho, podemos hablar solamente de los límites acá, ¿sí? Ínfimo de los límites de f de, pongámosle, zn sobre las sucesiones que convergen a x, ¿sí? Entonces, tomo una sucesión zn que converge a x, chequeo si es que f de zn converge, y si converge, guardo ese valor. Y después hago lo mismo con todas las otras sucesiones que convergen a x, y después todos esos valores que guardé, donde en los casos que el límite existía, tomo el ínfimo de ellos, y eso me da esto mismo que está acá arriba, ¿ya? Como darse la vuelta larga, ¿sí? Y si se fijan aquí lo que estoy haciendo, es un caso particular, ¿sí? Estoy tomando una sucesión en específico, ¿sí? Que de hecho acá esto de aquí es como f de xn es menor o igual a menos n, esto de aquí es menor o igual ahora puedo poner acá el límite, cuando k tiende a infinito, de menos n sub k, ¿sí? Y de hecho eso, como yo sé que tengo esa desigualdad, eso me permite acá cambiar este limit por un límite, ¿sí? Y ahí como que queda más ajustado a lo que estoy diciendo abajo, ¿sí? Eso de ahí, esas son las desigualdades que puedo tener acá. Pero resulta que esto de acá al lado derecho es menos infinito, ¿sí? Porque n sub k me define la subsucesión, así que los n sub k van creciendo. Si le pongo un signo menos, esta cuestión tiende a menos infinito necesariamente,
¿sí? Esto implica entonces que f de x es menor o igual a menos infinito, o sea, es menos infinito. Y eso es una contradicción porque la función tomaba valores en R unión infinito positivo. ¿Sí? Por lo tanto, el ínfimo de f con x en e está en R. Esa es la primera parte. Sabemos ahora que el ínfimo es real. Dado que este ínfimo es real, lo que queremos tratar de hacer ahora es ver que efectivamente hay algún punto en específico donde la función vale exactamente lo mismo que ese ínfimo. ¿Sí? Y eso tiene que salir de alguna forma ocupando la compasividad. ¿Sí? Entonces, sean ahora lambda sub n igual a el ínfimo de f de x con xn, por esto necesitaba que este número fuese un número real, ¿sí? Voy a tomar ese ínfimo y le voy a sumar 1 partido n, ¿sí? Le voy a sumar un cachito más, ¿sí? Voy a dejarlo un poquito más grande que el ínfimo, ¿sí? Luego, los conjuntos Kn, que los defino como los x, tales que f de x es menor o igual a lambda n, son compactos, eso es por la inf-compacidad de la función. ¿Sí? Da lo mismo lo que sea lambda n en ese caso, ese conjunto va a ser compacto, independiente de lo que yo ponga ahí en vez de lambda n. ¿Sí? Pero con estos lambda n que tomé específicamente, ¿sí? Que son valores que son estrictamente más grandes que el ínfimo, ¿sí? Entonces voy a tener que estos conjuntos son no vacíos también. ¿Sí? Porque en el fondo estoy buscando todos aquellos x que son menores o iguales a algo que es más grande que el ínfimo. ¿Sí? Y la definición del ínfimo me va a decir que hay al menos un x que cumple esa desigualdad. ¿Sí? Eso simplemente por la definición del ínfimo o del supremo, si lo quieren ver de esa forma. ¿Ya? Entonces, estos conjuntos de acá son todos compactos y no vacíos. Y vamos a hacer lo siguiente. Sea Zn una sucesión cualquiera que la voy a tomar de esta forma, súper simple. Voy a tomar, para cada conjunto Kn, voy a tomar un elemento, el que sea. Tomo un elemento. Y tengo me formo esta sucesión Zn. Notemos que Zn está en K1 para todo n en n. ¿Sí? Resulta que f de Zn es, por definición, porque Zn está en Kn, así que esto es menor o igual a lambda n, que es igual al ínfimo con xn de f de x más 1 partido n. Pero 1 partido n es menor o igual que si tomo eso mismo, pero con n igual a 1. ¿Sí? Eso de ahí. Y eso último que escribí, fíjense que ahora tengo la desigualdad de que f de Zn es menor o igual a el ínfimo más 1. Es decir, Zn está en K1. ¿Sí? De hecho, esto es más general. ¿Sí? Resulta que K sub n es un subconjunto de K sub... perdón, sí. A ver de nuevo. K sub n más 1 es subconjunto de K sub n. ¿Sí? A medida que aumento n, los conjuntos se van haciendo más chicos y están encajonados, van yéndose hacia adentro. ¿Sí? Me quedé pegado, denme un segundo. Eso. Sí, entonces esto de aquí me asegura
que en realidad, si bien la sucesión la tomé cada uno de los Zn tomándolo en el conjunto Kn, ¿sí? Igual al final todos los términos de la sucesión están en el primero de estos conjuntos, en el K1, ¿sí? Porque claro, los otros se van haciendo más chicos, ¿sí? Pero están contenidos en el más grande, ¿sí? Eso va a ser importante porque necesito decir que ahora toda esta sucesión está contenida en un compacto específico, ¿sí? Después voy a ocupar el hecho de que en realidad no están en cualquier parte en K1, sino que están en estos conjuntos que se van yendo hacia adentro, ¿sí? Entonces, como K1 es compacto, existe una sucesión ZNK, subsucesión de vamos, yo puedo. Subsucesión convergente, perdón. Convergente a algún Z, ¿sí? Notamos que Z está en la intersección de los Kn con NNN, ¿sí? Esto es súper fuerte, ¿sí? En principio, yo sé que Z está en K1, ¿sí? Pero resulta que si yo tomo la sucesión original, ¿sí? Y ahora y tomo esta subsucesión, resulta que sus términos están contenidos, no sé, digamos, para acá suficientemente grande, están todos los términos, de ahí en adelante están todos metidos en uno de los Kn de más adelante, ¿sí? Por cómo voy avanzando en la sucesión. Entonces, en realidad, como que lo que vamos a tener es que Z está en K1, también está en K10, también está en K80, y así. Y al final termina estando en la intersección de todo, ¿sí? Y que eso puedo asegurarlo porque estos conjuntos se van achicando, ¿sí? Pero esto no va a ser tan importante, ¿sí? De hecho, este es un teorema, es un teorema que tiene nombre, no recuerdo, yo lo conozco como el teorema de los compactos encajonados, ¿sí? Que dice que si tengo una sucesión de compactos que están encajonados, entonces su intersección es no vacía, ¿sí? Y esta es la forma en que se demuestra, de hecho. Pero nosotros vamos a ir un poco más allá, necesitamos otra cosa. Notemos que f de z menos el ínfimo de f de x con xn. A ver, de partida, esto de aquí es positivo, ¿sí? Porque estoy tomando el valor de la función en un punto y le estoy restando el ínfimo, así que eso es un número positivo, o mayor o igual a 0, digamos, ¿sí? Entonces tenemos eso de ahí. Ahora, yo sé que f es semicontinuo inferior, ¿sí? Y de hecho puedo trabajar con esta misma sucesión que tengo arriba, ¿sí? Esto es menor o igual al liminf cuando k tiende a infinito de f z nk, ¿sí? Eso es lo que es mayor o igual a f de z, ¿sí? Y a eso le voy a restar el ínfimo que ya tenía. Ahora, por como tomamos la sucesión, fíjense que estos f de znk son menores o iguales que lambda sub nk. Vamos a ponerlo acá. Esto es menor o igual al liminf cuando k tiende a infinito de lambda sub nk. Y eso menos el ínfimo, ¿sí? Estoy anotando ese ínfimo bien separado porque está afuera, ¿sí? Da lo mismo si está dentro o afuera en realidad, pero lo estoy escribiendo afuera. Pero ¿qué es lo que vale lambda nk? Esto es el liminf cuando k tiende a infinito, ¿sí? Y ahora voy a anotarlo acá entre paréntesis. Esto es, dijimos que era el ínfimo de f
y le sumamos un cachito, 1 partido n sub k en este caso. Y a eso le resto el ínfimo, que lo tengo afuera. Ahora, de lo que está dentro del liminf, acá, este ínfimo no varía con con k. Eso está fijo. ¿Sí? Entonces, en realidad lo puedo sacar. Y al sacarlo, me queda el ínfimo de f más el liminf de los 1 partido nk menos el ínfimo de f. Así que los ínfimos de f se cancelan entre ellos y lo que nos queda es simplemente el liminf de 1 partido nk cuando k tiende a infinito. ¿Sí? Y nk es una sucesión de naturales que es creciente. ¿Sí? Así que si k tiende a infinito, esto de aquí es 0. ¿Sí? Entonces fíjense que tengo que 0 es menor o igual a f de z menos el ínfimo, y eso a su vez es menor o igual a 0. Entonces esto implica que f de z es igual al ínfimo de f. Es decir, f alcanza su mínimo en z. Y ahí está. Esta versión un poquito, digamos, más general del teorema de Weierstrass. ¿Alguna consulta? Ya, bacán. ¿Y tú, Victoria? ¿Todo bien? Ya, bacán. Bueno, entonces lo dejamos hasta acá. Yo ahora tengo que volar al terminal para alcanzar a agarrar el bus sin problema. Estoy acá en Rancagua. Yo ando con la chapita de la universidad acá. Ando haciendo presencia. Ya. Eso. Nos estamos viendo. Que les vaya bien. Y eso, cualquier cosa me escriben nomás. ¿Sí? El viaje, a ver, depende de los tacos. A veces 50 minutos desde que sale el bus hasta que llego, que en realidad llego al 14 de Vicuña Maquena, no llego al centro de Santiago. O como ayer que se demoró 1 hora y media, porque habían tacos por todos lados. Pero, anteayer, perdón. Es muy relativo. Pero estoy cruzando los dedos para que el día sea rapidito. Quiero llegar luego a la casa. Ya, eso. Que estén bien. Chao, chao, cuídense.